Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, edición del día jueves, que estoy grabando el día anterior. Para mí es miércoles 11 de septiembre, una fecha de la cual vamos a hacer algunas observaciones un poco más adelante, pero voy a partir con algo que tiene un carácter anecdótico, pero al mismo tiempo es una anécdota que refleja los tiempos. En varias ocasiones he mencionado acá el hecho de que vivimos en una época en que hay que andar pidiendo perdón a cada momento y agachando la cabeza frente a las fuerzas ideológicas predominantes y a los movimientos que los encarnan, a veces con una intensidad que se acerca a alguna forma de violencia verbal, descalificatoria, y en algunos casos también puede llegar a los golpes. Esta anécdota es el perdón que ha ofrecido, me parece, don Iván Flores, presidente de la Cámara, las disculpas que se le han exigido a Iván Flores por el Frente Feminista de la Democracia Cristiana. Cuando yo leí este encabezado de que le habían pedido disculpas, de que tenía que dar disculpas, que dio disculpas, o como sea el asunto, pensé en algo muy serio y muy grave. Pensé, a este señor diputado se ha mandado una frase tipo Bolsonaro o algo por el estilo, lo cual hoy en día no tiene, digamos, mucha agua esa piscina. Pero me encuentro con que lo que dijo el señor diputado, el señor Iván Flores, presidente de la Cámara, fue que un niño, y refiriéndose al matrimonio, a la adopción homoparental, o sea, a la adopción de una pareja formada por dos hombres o dos mujeres, un niño podría, dijo podría, condicional, podría ser influenciado. Y luego agregó, no digo que sea bueno o malo, digo que podría ser influenciado. ¿Y dónde está la enormidad de esta frase? Yo no la veo por ninguna parte. El señor está siendo súper cauteloso. Se ve que él pensó que podía molestar a alguien y trató de ser súper cauteloso. Habló en condicional, podría ser influenciado. Y luego dijo, no es que sea bueno o malo, sino que podría ser influenciado. Ante esto, el Frente Femenino no tuvo tanta cautela ni tantos condicionales, sino que de frentón manifestó su absoluto rechazo. Y acusaron a Flores de, abro comillas, total ideologización y falta de conocimiento. Y después dijeron, abro comillas, la orientación sexual de una persona nada tiene que ver con la de madres y padres. Bueno, permítanme examinar. Primero, desde luego, Iván Flores no hizo no agravió a nadie con lo que dijo, no insultó a nadie, no descalificó a nadie, manifestó lo que hizo un juicio sobre hechos, a lo que a él le parecen hechos. A él le parece, por eso dice podría, que la condición sexual de los padres podría influir al hijo respecto a su conducta, a la propia conducta. A mí me parece como afirmación de hecho, que ahí no solamente no hay ningún agravio, ni insulto, ni descalificación, sino que es un hecho bastante plausible. O sea, me parece obvio que los niños son influenciados no solo por eso, sino que por cualquier cosa que pase en su casa. Los niños, por eso que sí se habla de la crianza de los niños. Los niños son criados, o en otras palabras, son creados. Reciben evidentemente la influencia de los padres, de cómo se comportan frente a ellos, de cuál es la atmósfera que se vive en la familia, cuáles son las costumbres, cuáles son todas las cosas. ¿Quién no sabe eso? Un niño no es meramente un conjunto de genes y estructuras biológicas que vienen cableadas de antemano y que van a manifestarse de una manera tal o cual, independientemente de la crianza que tuvo. Eso es ir contra toda ciencia de la conducta humana. Los hijos son influenciados por su familia, o sea, por sus padres. ¿Cómo se podría negar eso?
Y dentro de esa influencia podría estar la naturaleza de la relación, de la naturaleza de los padres, si son dos hombres o son dos mujeres en vez de ser hombre y mujer. ¿Cómo podría no influir eso? O en todo caso, ¿cómo podría no ser posible que influyera, para decirlo más, todavía más condicional todavía? Y lo acusan a pesar de eso, de que es una afirmación de hechos bastante razonable, que por último amerita un estudio sobre los hechos que se hayan investigado, y por último se puede descubrir en una de esas que está equivocado, Iván Flores. Entonces se le dice está equivocado. Pero aquí lo acusan de ideologización y falta de conocimiento. Con todo respeto para el Frente Feminista de la ADC, los ideologizados son ellos. De hecho, todo el movimiento feminista responde a una ideología, la ideología de género. O sea, responde, en otras palabras, a un conjunto de ideas y valores relativos a esta cuestión. Y como buenos partícipes de la ideología, están muy intensamente asociados a esa visión del mundo y por lo tanto tienden, como todo movimiento basado en ideología, a reaccionar con una hostilidad mayor o menor ante afirmaciones que no estén en sintonía con su ideología. Aquí los ideologizados son estas personas, porque no se puede explicar de otra forma una reacción tan visceral, tan fuerte, tan descalificatoria, tratando de ignorante a este señor, por una simple opinión dicha incondicional y súper razonable. O me van a decir ustedes que los padres y madres, la naturaleza de los padres y madres, lo que hacen los padres y madres, lo que dicen los padres y madres, no influyen, nunca ha influido nunca a nadie. Eso sí que me parece una falta total de conocimiento, del más elemental sentido común, para no hablar de psicología infantil, sociología de la familia y otras ciencias que existen sobre estas materias. Pero aquí tenemos una manifestación más que se han visto muchas, de lo que sucede en una sociedad cuando impera un clima en virtud del cual un grupo mayor o menor de personas se sienten dueñas ya de la verdad. De forma que, puesto que ellas son dueñas de la verdad, si alguien opina distinto es porque es un ignorante absoluto. E invirtiendo la realidad, los ideologizados son aquellos que no están en sintonía y no los que están en sintonía. ¿En sintonía con qué? Precisamente con una ideología. Entonces, en este tema, como es mucho, ¿cuántos perdones no hemos escuchado ya? Por las cosas a veces más nimias, más insignificantes, por un comentario, por un chiste, por algo que se dijo hace 20 años, por algo que se hizo hace 20 años, por una frase. O sea, creo que yo hace unos par de meses o algo así, en este programa, recordé que a un importante político norteamericano, creo que a John Biden, uno de los candidatos de los demócratas, se le acusó sus propios colegas de partido, otros candidatos, por cierto, por un chiste que había hecho Biden hace 30 años atrás. Entonces, si eso no es ideologización, si esa mirada que anda escrutando todo lo que han hecho ahora, lo que están haciendo ahora, lo que hicieron en el pasado, las personas, a ver si se ajusta o no a nuestra concepción del mundo, si eso no es ideologización, ¿qué es lo que es entonces? Si la intensidad con que estas personas reaccionan, siempre con el ceño fruncido y llenos de ira, cuando alguien no se ajusta a sus visiones, si eso no es ideologización, ¿qué es lo que es? Me parece francamente extraordinario. Dijeron, hay otra frase más, dijeron que lo que dijo el señor Flores no representa el humanismo cristiano. Pregunta número 1, ¿qué tiene que ver el humanismo cristiano, esa entidad por lo demás bastante misteriosa, con este asunto de la crianza de los niños y la posible, condicional efecto que la calidad, la naturaleza de los padres tendría sobre el hijo? ¿En qué sentido eso va o desmiente o ataca o es contrario al humanismo cristiano? Díganme ustedes. Entre paréntesis, estas personas que tal vez en una de esas no han estudiado mucho la historia de su propia cristiandad, su religión, bueno, yo les sugeriría que leyeran a los padres de la Iglesia
para que vean, para que busquen aquellas partes de sus textos. Por ejemplo, a San Agustín pueden leer las Confesiones, pueden leer la Ciudad de Dios, pueden leer la Suma Teológica de Tomás de Aquino, en fin, pero claro, hay que leer, eso sí, no es fácil, yo entiendo. Vean las partes, por lo menos búsquenlas con un buscador de internet, eso podría ser más fácil. Pongan en Google Tomás de Aquino, identidad sexual, sexo, matrimonio, todas esas cosas, y vean que su cristiandad tiene una postura bastante distinta a lo que ellos llaman, a lo que ellos consideran ya como un hecho establecido el humanismo cristiano. Claro, podrán decir, lo que pasa es que Tomás de Aquino no era humanista cristiano, era cristiano nomás. Esto del humanismo cristiano es una cosa más nueva, la acabamos de desarrollar. El Tomás de Aquino era un ignorante también, y estaba muy ideologizado. Lo mismo pueden decir también de Aristóteles, o no, bueno, Aristóteles no era cristiano, pero pueden decir de cualquiera que no tenga las concepciones de este grupo. Me parece que se les está pasando un poquito la mano, ¿eh? Y hay que tener cuidado porque a veces un movimiento, como lo he dicho varias veces, parte con un conjunto de ideas y principios que son razonables y hasta necesarios, pero llevados a su exageración, llevados a su extremo, terminan por causar una reacción para el otro lado. Y dicho lo cual, la noticia internacional importante del día que nos atañe directamente es que 12 países americanos, de la Organización de Estados Americanos, entre los cuales está Chile, dieron el primer paso para invocar, en relación a Venezuela, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que es un ente que se creó hace muchos años, los años 40, y que tiene como objetivo unir a los países en una defensa común frente a una amenaza externa. Y en este caso se invocó la amenaza a la paz y seguridad de la región que estaría produciendo el régimen de Maduro. Se supone que en la segunda quincena de este mes van a reunirse estos países para ver en qué se va a traducir esta invocación. ¿En qué se puede traducir? Se puede traducir en ruptura de relaciones diplomáticas y económicas, lo cual asestaría un tremendo golpe a Venezuela. Este organismo, este TIAR está invocado también, o sea, entre los 12 países está Estados Unidos. Estados Unidos entonces cortaría toda relación, no solo el tema del petróleo, toda relación económica, y todos los demás países que estuvieran los otros 12 países. El corte de relaciones diplomáticas a lo mejor puede no hacerles mucho daño, pueden considerarlo casi como una cosa propia del martirologio del régimen. Y luego tenemos otro posible, un poco más difícil, pero factible, que es un bloqueo naval y aéreo de Venezuela, es decir, que no pueda entrar ni salir barcos o aviones a ese país. Por lo menos que los aviones no puedan sobrevolar, los aviones que van o que vienen de Venezuela no puedan sobrevolar el espacio aéreo de los países, estos 12 países. Eso sería otro golpe más. Lo que está descartado, y ya Chile lo descarta a priori, antes que se reúnan esta segunda quincena, lo que descarta todo el mundo, hasta Estados Unidos lo descartó, es una intervención militar. Eso es completa y totalmente imposible. ¿Qué país se prestaría para eso? Para iniciar una acción militar contra Venezuela, contra el régimen venezolano, más bien no contra Venezuela. Es logísticamente, políticamente inviable. Incluso, para ponerlo en frío, contraproducente. Más de algún venezolano opositor al régimen se sentiría obligado, concitado, llamado a defender a su país. Dejaría de entrar a jugar el tema de que el régimen es de Maduro y entraría a funcionar el tema nacional, la identidad tribal con el país. Eso es evidente que sucedería. Pasó en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, ya cuando los aliados empezaron a intentar entrar en Alemania, que la Wehrmacht, donde ya había mucha gente desmoralizada que no quería seguir guerreando, que habían también gente que no era nazi. Los nazis no eran la mayoría del ejército alemán. Y sin embargo lucharon con más
fuerza y destreza y rabia e intensidad que nunca por qué estaban los aliados entrando a su país, a su territorio. Entonces, ocurriría en Venezuela por lo menos algo bastante parecido. Así que yo descarto, todos descartamos la idea de que pudiera haber aquí una amenaza militar. A lo más, como amenaza. No hace mucho, y no sé si todavía están por ahí circulando, había una fuerza de tareas americana, o sea, un portaaviones con sus barcos de apoyo, más o menos en aguas que podríamos llamar cercanas a Venezuela. Pero no va a pasar de eso. No va a haber ningún país que quisiera sumar soldados para ir a entrar a la fuerza, a derrocar a Maduro. Eso sería, y no sería tampoco un paseo militar eso, ¿no? Maduro podría estar muy armado ese país. No, eso es inviable, es imposible, pero no es necesario. Yo creo que si este proyecto del TIAR va un poco más allá de las bravatas con que suelen actuar los países en estos foros internacionales y se traduce en alguna clase de rupturas globales económicas con Venezuela, de estos 12 países, y se traduce además en alguna forma de bloqueo mayor o menor, sin duda que es un golpe más contra el régimen de Maduro. A la pasada también, lamentablemente, pero no se puede evitar, un golpe al pueblo venezolano. Pero ¿qué manera operar a Venezuela de Maduro? No hay neurocirugía en estos casos. No. Así es que por ahí va la cosa. Y antes de entrar al tema 11 de septiembre, permítanme recordarle mis auspiciadores. Hey, el corredor que, como les digo, ha construido, edificado y ha puesto en práctica un nuevo nivel de trabajo en el campo de la venta, la compra y venta de propiedades. Ocurren todas las actividades que la gente que está ahí, los agentes económicos dedicados a producir tal o cual servicio o producto, se acomodan unos con otros, se acomodan con el mercado, se achanchan, y durante mucho tiempo todos más o menos funcionan igual y compiten solo en el plano quizás de la publicidad y cosas como esa. Bueno, hasta que aparece un innovador que trae una nueva manera de vender, y eso es lo que está haciendo Hey, y por eso que está vendiendo mucho más rápido que su competencia, y por eso que yo se lo recomiendo a ustedes. Si usted quiere vender rápido, quiere vender ahora y no quién sabe en cuántos meses más, póngase en manos de Hey. Si usted quiere arrendar bien a una persona que le va a responder, póngase en manos de Hey. Y si usted quiere administrar bien y librarse de ese pesado trabajo de los rentistas de andar recorriendo las propiedades que tienen y cobrando uno por uno los arriendos, póngase en manos de Hey. Y miren en Instagram lo que ya tiene, lo que tiene. Ahí están, hay fotos en ese sitio de Instagram de Hey de algunas de las propiedades que tiene. ¿Dónde trabaja Hey? En Santiago, Valparaíso, Viña, Osorno, me parece que ya también en Arica, van sumándose otras regiones, pero en caso que usted tiene algo que usted considera muy especial, que vale la pena poner en manos de Hey, llámelo, no cuesta nada ponerse en contacto con él, vaya a saber uno si a lo mejor lo puede también atender. Ahora, si usted tiene un problema o va a tener un problema legal en el amplio campo de los temas civiles, de los litigios civiles, no penales ni laborales, lo inteligente aquí es ponerse en manos de un estudio especializado que tiene una larga experiencia, que tiene una expertise en ese campo y lo puede demostrar con su rating de éxitos. Y ese buffet es el de Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda, estimados amigos, si usted tiene un problema, qué sé yo, ya se los he mencionado, temas de familia, muchos de ellos son problemáticos, disputas con ex esposa, con gente con la cual uno se está divorciando, temas de tuición de niños, problemas de herencia, hay millones de situaciones. Yo no soy abogado, no puedo darles la lista completa, pero el campo es muy grande, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Y no olviden, si acaso su litigio empieza a derivar al campo laboral o penal, no lo van a abandonar, no le van a decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos nosotros, póngase en manos de otros abogados. No, lo van a acompañar hasta el final. Y también los éxitos ahí son numerosos. Salinas y Ojeda, cualquier cosa, póngase en contacto con ellos. Y para manejar bien una empresa en su parte administrativa, que es uno de los talones de Aquiles de muchas empresas,
Aquí la respuesta es controller. La empresa formada por contadores auditores, trabajaban en grandes empresas internacionales, llevaban 20 años. Imagínense lo que es trabajar 20 años en una empresa internacional donde no hay espacio al error. Decidieron un día fundar su propia empresa, Controller, que se encarga de gestionar sus problemas administrativos de una forma óptima. Terminar con el eterno problema de las cosas que se le olvidó al contador, de las cotizaciones que estaban mal enviadas, de impuestos, todo lo que es administración, que es una real joda para la empresa. Pero la empresa lo único que quiere es producir su producto y nada más. Lo otro es un mal necesario, la administración. Póngala en manos de controller. Si su empresa es chica, mediana o grande, da lo mismo. Póngala en manos de controller. Si usted es una persona que está iniciando algo, ¿cómo llaman? Un emprendedor. Póngase en manos de controller para que desde un principio las cosas estén bien hechas. Póngase en manos de controller en todos estos casos. Lo menos que puede hacer ahora mismo es contactarlo, contarle, mira, mi empresa es así, asá, nos dedicamos a tal o cual cosa, qué sé yo, mira, hemos tenido estos problemas, o no queremos tener estos problemas. Háganlo, ¿qué le cuesta? Cuéntele todos esos detalles, y en una de esas usted va a tener esta asesoría, y van a andarle las cosas mucho mejor. Y termino con lo que suelo terminar normalmente, que es el ajedrez. Esta caja, que es mucho más que el ajedrez. Este puede ser el futuro de su sobrino, sobrina, nieto, nieta, hijo, hija, o el amiguito o amiguita de su hijo o hija que está de cumpleaños. Este es un regalo maravilloso porque no es simplemente un juego. Esto es el futuro. Esto es formar la mente del niño y de la niña. Pero ya me conocen este discurso porque se los he dicho muchas veces. Quiero insistir en otro punto ahora. Este es también un gran regalo para uno mismo o para otro adulto, porque, y especialmente para personas que están jubiladas, por ejemplo, y que temen que una vez que abandonan las rutinas laborales, los esfuerzos, qué sé yo, profesionales, van a empezar a decaer, se van a poner perezosos mentalmente. Esta es la fórmula para que eso no ocurra. Esto mantiene la mente filosa, mantiene su juicio desarrollado y funcionando todo el tiempo. Lo ayuda a mantener sus poderes de concentración y de memoria, de juicio, de análisis, de control mental. Todo eso está implícito en este juego porque se requiere poner en juego esas facultades para poder jugar ajedrez. No se puede de otra forma. Esto no es un juego de azar, tiene que pensar. Y es entretenido. Les aseguro que es entretenido. Ustedes pueden creer que es aburrido porque ven a dos tipos que están sentados frente a frente o un tipo que está sentado frente a un computador. Pero cuántas entretenciones hay ahí, cuántos placeres, cuánta pasión, muchísima. En Espacio Ajedrez usted compra esta caja por el precio que están viendo. La caja trae el tablero, trae las piezas y trae un código en un papel especial para que usted ponga ese código en espacioajedrez.com y todos los servicios del sitio se pongan a su disposición. Muchos servicios y cada día más. Todo relacionado con el ajedrez, obviamente. Cursillos sobre apertura, cómo partir, cómo iniciar la partida para no estar jodido de inmediato, como suele ocurrir cuando uno no sabe apertura. Cómo el jugar el medio juego, o sea, cómo desarrollar las capacidades de cálculo para combinar, para evaluar la posición, para hacer siempre la jugada óptima y no la subóptima, o no una mala de frentón. Los finales, cómo materializar la ventaja si tiene una ventaja, o cómo disminuir la ventaja del adversario. Todas estas son cosas además que se aplican en la vida. El inicio de las cosas, el desarrollo y el final. Fundamental el final. Todo esto lo van a encontrar acá. Entrevistas a maestros, conversaciones, análisis de jugadas, de partidas famosas. ¿Sabían ustedes que Napoleón jugó contra esa máquina falsa que supuestamente jugaba ajedrez, que era el jugador de ajedrez del barón von Kempelen, luego el ajedrez de Maelzel? Creo que hice un programa sobre eso. Y están las partidas de Napoleón. Era malo para jugar, sí. Era gran militar, un genio militar, pero como ajedrecista era bien ahí nomás. En fin. Vamos ahora al tema del día. El 11 de septiembre hubo un acto, el gobierno, digamos, no hubo nada, el gobierno no hizo nada, no conmemoró esta vez
el 11 de septiembre, simplemente hubo eso que llaman un punto de prensa en La Moneda, donde el presidente Piñera llamó a ese llamamiento habitual para el barrido y el fregado, el llamamiento a la unidad, dijo que no leguemos a nuestros hijos los mismos odios y divisiones del pasado, llamó a practicar el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en la Puerta de La Moneda, no sé si en ese mismo momento estaban dirigentes socialistas, gente de la familia de Allende, poniendo una flor y reclamando que todo esto de no hacer una conmemoración oficial era un negacionismo, que es una de las palabras que se han puesto también de moda, el negacionismo. O sea, con eso se refiere a una persona que obstinada y pasionalmente se niega a ver algo evidente que está frente a sus ojos. Negacionismo. Bueno, yo no voy a evaluar si el gobierno debió o no conmemorar esta cuestión. No voy a evaluar, eso no tiene sentido. Y por las razones que voy a dar ahora. Y la razón que voy a dar ahora es que lamentablemente el llamado a la unidad en esta materia es tan estéril, inocuo, improductivo como una prédica de Misa 12. Porque empecemos preguntándonos, la unidad no es un acto en abstracto, la unidad de las personas, la unidad de las cosas, la unidad es función de acercarse unos a otros en función de un tema común, o más bien dicho, de un consenso, o de siquiera una aproximación en los sentimientos y en las ideas respecto a algo. Uno se une alrededor de algo, no se une en el aire, en el vacío. ¿Y cuál sería el punto de unidad respecto al 11 de septiembre? Cuando claramente el país está dividido entre los que consideran que eso fue un acto espantoso que trajo consigo una dictadura atroz, estoy usando las palabras de la izquierda, y para otros fue la liberación del país que iba a caer en una guerra civil o iba a caer en las garras del marxismo o algo por el estilo. ¿Qué podría haber de común? ¿Qué unión podría haber entre estos dos polos? Estas visiones totalmente contrarias sobre el 11 de septiembre. Imposible. Segundo, cuando no puede haber unidad por la falta de un mínimo común denominador, lo que hay es hostilidad mutua. Eso también es inevitable, forma parte de cómo funcionan los seres humanos y las sociedades que constituyen. Cuando no hay un mínimo común denominador en cosas importantes, me refiero por supuesto, incluso en una familia, y ustedes pueden haberlo experimentado y quizás lo experimenten hoy día, se producen, si no odio, molestias, rabias, desprecios mutuos muy fuertes que pueden llegar al odio. No hay nada más divisivo que la política, es decir, los temas del poder, los temas de cómo se va a constituir la sociedad en su conjunto, para dónde vamos. Eso separa incluso a hermanos, a madres con hijos, a padres con hijos. La historia está llena de ejemplos de esto. Basta con leer un poquito. Ni siquiera leer, basta con recordar un poquito. Ni siquiera recordar, basta con mirar alrededor, hoy, ahora, sin hacer ningún recuerdo y sin hacer ninguna lectura. Sobre este tema no hay ni puede haber unidad. Lo único que puede haber a la larga es olvido, que es el único factor que termina con un conflicto. Yo lo he dicho millones de veces, es una cosa obvia, lo dice usted probablemente también, lo sabe usted, el olvido, cuando ya el tema que dividía a la gente en polos opuestos pierde relevancia, ya no interesa, vienen nuevas generaciones, vienen nuevos problemas, cambia la sociedad y por lo tanto el asunto queda olvidado. En la historia de Chile hemos tenido distintos momentos anteriores al golpe del 11 de septiembre donde han habido fuertes divisiones. Tuvimos la guerra civil de 1891, no lo olviden. Pero ¿quién está ahora? ¿Quién? Ni siquiera los más viejos están ahora preocupados por la guerra del 91, ni están hostilizándose o odiándose con otros viejos por la guerra del 91. Hubo grandes divisiones políticas en los años 30 en Chile, del siglo XX, por supuesto. Hubo un periodo en que a veces algunos gobiernos duraban 3 días. Grandes divisiones.
¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién le importa? ¿Quién sabe? ¿Cuántos chilenos saben que en los años 30, cómo era la política en los años 30 en Chile? Pasó la vieja respecto a ese tema. ¿Quién se acuerda de la querella de la investidura, que fue un tema del siglo XIX que dividió a la familia, por lo menos de la clase alta chilena? A la gente de abajo le importaba un cuesco el asunto. Los dividió profundamente. ¿Quién se acuerda de la división que existía más atrás todavía entre eso que se llamaba los o'higginistas y los carreristas? Los que eran partidarios de la visión política independentista de O'Higgins o la de Carrera, que era más radical. Se acabaron esos problemas, se murieron esas generaciones. Pasaron las típicas 3 generaciones y se acabó. Nosotros estamos en ese proceso. Estamos vivos muchos de los que vivimos, experimentamos, algunos sufrieron, muchos sufrieron, otros no, otros se contentaron el 11 de septiembre. No se requiere ser tan viejo para eso. Y esos que vivieron, que experimentaron el 11 de septiembre, tienen hijos que han recibido lo que uno les ha contado del 11 de septiembre, las posturas del 11 de septiembre. Y esos hijos, por lo tanto, mantienen vivo este asunto. Y esos hijos van a tener hijos, ya los tienen. Pueden ser los millennials que llaman ahora, pueden ser chicos que están naciendo ahora o nacieron hace 10 años. Y ya a esos el asunto les va importando bastante poco. Digamos como masa en conjunto. A los millennials les importa re poco. Pueden haber algunos que han mantenido la tradición familiar, llamemos así, para celebrar o para conmemorar la tragedia o para celebrar la liberación, de acuerdo a la posición de sus padres o de sus abuelos. Pero solo el tiempo va a llevar, no a la unidad. No es que en algún momento todos vamos a llegar a un punto común, con esto vamos a decir, sí, en realidad el tema es así, tiene este aspecto, pero también tiene este otro, veámoslo científicamente. Eso no va a ocurrir jamás. Jamás va a ocurrir eso. Jamás ha ocurrido eso. Lo que va a ocurrir es el olvido, la irrelevancia. Este tema se va a convertir en un momento no ya en cuestión que se conmemora, se recuerda o se hace un punto de prensa, se va a convertir en un tema para los historiadores, para los tratadistas, para los novelistas probablemente también. Eso por un lado. Ahora, de la división, terminemos con las divisiones. Bueno, eso es otro imposible. Esta sociedad, como toda sociedad, en todos los tiempos y en todas las épocas, y es cuestión, una vez más, de leer un poquito de historia, viven, se desarrollan y mueren divididas en 2 grupos, entre los cuales hay grados mayores o menores de distancia, a veces de hostilidad y a veces de odio. El grupo que va de la mitad para arriba y el grupo que va de la mitad para abajo. Esa división básica, que los marxistas llamarían las clases, pero no necesariamente un tema de clase. Esa es una manera como puede manifestarse el proceso, pero es más de fondo que eso. Están los que son los propietarios o los usuarios o los del poder, del privilegio, el manejo de la cultura, de la riqueza, los que viven alrededor de eso, en distintas posiciones, los que les ha ido muy bien en la vida como profesionales o como lo que sea, y también se mueven más o menos en ese ámbito de la mitad para arriba, o del tercio para arriba mejor sería. Y están los que están en el otro universo, el universo de los que no tienen riqueza, ni privilegios, ni poder, ni posiciones, ni influencia, ni fama, ni nada, y se mueven y tienen un éxito, si acaso lo tienen mediano o menos que mediano en sus actividades, y viven a menudo a 3 saltos y un repique, como se decía antiguamente, y en algunos casos son explotados, en otros simplemente no son explotados, pero no tienen posibilidades de llegar más arriba. Y ese grupo es muy grande, es mucho más grande que el primero, es por lo menos 2 tercios, normalmente son 9 décimos, 8 décimos, 7 décimos de la población. Y ese grupo, que vive en otro universo moral, mental, económico, político, etcétera, incluso a veces religioso, está en forma latente, en oposición, en guerra, en estado de conflicto con este otro grupo, el grupo de los que les ha ido bien en la vida, los que lo tienen todo. Ustedes lo observan en toda la sociedad y se manifiesta de muchas maneras, a veces como lucha de clases. Supuestamente unos representan las fuerzas productivas y los otros representan las estructuras, las relaciones de producción que ya están obsoletas. Ese es el esquema marxista.
pero se representa de muchas formas y toma muchos ropajes, su expresión. A veces no un ropaje político, sino religioso. Muchas, casi todas, las tremendas luchas religiosas en los primeros siglos de la cristiandad, especialmente en los siglos, a partir del siglo IV, V, VI, VII, varios siglos, entre las distintas variantes de cristianismo, los arrianos, los donatistas, miren, 10, 20 variantes distintas, en el fondo tenían un origen social. Unos siempre eran más o menos el tipo de postura religiosa que tomaban los de ese grupo de abajo, y el otro era el del grupo de arriba. No siempre, pero a menudo. Y entonces el enfrentamiento tomaba la forma ideológica de un enfrentamiento religioso, pero había temas del grupo de abajo y el grupo de arriba, o, como dicen los marxistas, de las clases, la clase explotada y la clase explotadora. Eso no va a desaparecer, salvo que ocurriera, no sé si un milagro o cómo llamarlo, de que todos fuéramos exactamente iguales, de que todos tuviéramos las mismas capacidades, naciéramos en las mismas circunstancias, y por lo tanto no se generaran muchas diferencias, o muy pocas, mínimas. Puede ser que eso ocurra algún día, por lo menos en el plano económico, cuando la sobreabundancia que algún día va a tener este planeta ya elimine, ya que también es irrelevante el tema económico. Pero aún ahí, en ese mundo van a existir diferencias entre los que son más talentosos y son más famosos, cantan mejor, escriben mejor, pintan mejor, hacen algo mejor que los otros, que querían también llegar allá arriba y se te van a tener que rumiar su fracaso, que llegaron segundo, tercero, placebo, no llegaron a ninguna parte. Y van a haber hostilidad y va a haber entonces también esta permanente y perenne separación. Yo creo que ya en la época de las cavernas existía eso. Estaba el gallo que sabía cazar bien los brontosaurios y el que no. El tipo, por lo tanto, que era famoso, distinguido, se llevaba a las mejores fulanas de la caverna y el que no. Los que no. Entonces estos llamados a la unidad son muy artificiosos, estimados amigos. Volviendo al caso del 11 de septiembre específico, dejando de lado todo lo demás que les he dicho, eso no va a dar nunca lugar a una unidad. No va a poder haber unidad por sobre eso. Podremos los chilenos unirnos cuando se den otras situaciones. Si el día de mañana entráramos en una guerra con un vecino, o con varios, la hipótesis 3, que llaman los militares, yo les aseguro que se olvidan todas las divisiones que ahora tenemos y estamos todos en la misma, ¿no es cierto? O si llegan los extraterrestres y el planeta entero tiene que, porque es una invasión hostil, se nos van a olvidar nuestras diferencias de raza, países, credo, y vamos a estar todos en la misma. O va a ocurrir que el tema, que es lo más normal, que es lo que ocurre, como les dije, simplemente deja de ser relevante para las generaciones que vienen. Deja de ser relevante para la cuarta, la quinta, la sexta generación y ahí para adelante. Y entonces sobre ese tema ya no hay ni siquiera necesario llamar a la unidad. Más bien ahí hay que llamar al recuerdo de vez en cuando para los que están estudiando historia, nada más. Así es que en esto del asunto del 11 de septiembre no nos vamos a poner nunca de acuerdo. No. Porque sería pedirle a nosotros mismos y a todos los demás un grado de desapego emocional, mental, un grado de predominio del puro intelecto sobre las emociones, un grado casi de desinterés humano, que nos convertiría en más o en menos que seres humanos. No sé cuál de las dos alternativas. Sobre esta materia, lo más que se puede hacer, más que llamar a la unidad, bueno, se puede llamar a la unidad como se puede llamar a que seamos todos, qué sé yo, ángeles o algo así. Es una retórica que no daña ni quema la ropa. Lo más que se puede hacer es contener, es controlar, es regular estas situaciones que todavía están vivas como conflicto, esperando el momento del olvido. Yo no digo que sea bueno el olvido, no digo que es un hecho que se ocurre finalmente, a la larga. Si quieren ustedes que lo pongan en una forma exagerada, en 1000 años más nadie se va a acordar de toda esta cuestión. En 100 años más se van a acordar los historiadores. En 50 años más se van a haber muerto todos, no vamos a haber muerto todos. Los que alguna vez, vamos a estar muertos hace rato, todos los que alguna vez vivimos esos días y esos años. Y ahí nadie más va a llamar a la unidad, como nadie en este momento llama a la unidad a los carreristas o los higienistas, ¿no es cierto? Sería un tipo que hace eso, lo llevan al manicomio, simplemente un tipo que está loco.
Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Respecto al 18 y 19, que son días feriados, no tengo claro todavía si voy a hacer o no programa. He tenido en general la política de hacer programas incluso en días feriados, pero tampoco ha sido una política 100% sostenida. Creo que me he saltado algún feriado. Ahí vamos a ver si vale la pena o no. Díganme ustedes en sus comentarios, ya sean los que mandan por mail o los que hacen en YouTube, si les parece que vale la pena. Probablemente muchos de ustedes ni siquiera estarían con tiempo para entrar a este portal, para estar en los asados, qué sé yo. No sé, vamos a verlo la próxima semana. Muchas gracias a los que siguen conservándose en Patreon y permiten que este programa exista. Lo mismo digo para los que colaboran en Flow, los que colaboran conmigo directamente y los que compran mi libro, que además es con todo respeto lo digo, humildemente lo digo, un libro muy bueno, muy entretenido. Sigo recibiendo comentarios de esa clase. Todavía no recibí un solo comentario, ni siquiera de estos señores que se aparecen en YouTube para poner la manito para abajo y después no escuchan nada, ¿no? Sí, están ahí como alquilados para hacer la manito para abajo. Ni siquiera ellos han hecho un comentario, aunque alguna vez lo harán. Eso sería todo. Nos vemos mañana viernes, que ya empiezo a pensar qué les voy a ofrecer para los sábados culturales. Muchas gracias y hasta mañana.